Bueno, pues buenas noches. Como siempre, les estamos dando la cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Mirando al Cielo, que nos están haciendo el honor de cada 8 días estar con nosotros, doctores y personal de investigación del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, pues vamos a contar con un tema muy interesante que es inteligencia artificial en astronomía, a cargo del doctor José Antonio Vázquez Mata. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Recibió su doctorado por parte de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Su maestría la realizó en el Instituto de Astronomía de la UNAM y la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias también de la UNAM. Siempre se ha interesado en temas relacionados con las galaxias y su evolución. Siguiendo estos intereses, ha participado en diversos proyectos internacionales involucrando grandes mapeos del cielo y bases de datos. Actualmente trabaja en temas relacionados con la morfología de galaxias, explorando las estructuras poco brillantes alrededor de estas, que son huella del proceso de ensamblaje de las galaxias. Se ha involucrado en temas de inteligencia artificial para poder llevar a cabo el análisis de la morfología de galaxias. Adicionalmente, está muy interesado en la difusión de la ciencia, participando en diferentes foros, dando charlas y talleres. En sus épocas de estudiante participó en varios eventos organizados por la SAM, incluyendo la construcción de telescopios. Adelante, doctor, le damos la bienvenida y usted puede ya comenzar a compartir pantallas si gusta. Ok, a ver, Muy buenas noches y muchas permítame. gracias, le agradecemos mucho su presencia. No, pues muchas gracias por darme la oportunidad de regresar nuevamente a la SAM después de algunos años. Muy bien, pues bueno, como bien decían, hace ya varios años estuve participando en la SAM en diferentes actividades. De hecho, tuve ahí la oportunidad de hacer mi telescopio con el profesor Rubén y bueno, digo, hace ya bastante tiempo que no me doy una vuelta por los Álamos o en el Parque de los Venados, pero bueno, aquellas épocas las tengo muy presentes y bueno, agradezco mucho por todo lo que me ofrecieron en aquellos años y bueno, pues ojalá ahora pueda continuar ahí colaborando de alguna forma con los eventos que organicen. Entonces, pues bueno, pues gracias Pues por darme muchísimas esta gracias. oportunidad. Muchísimas gracias, por ahí lo vamos a estar esperando. Ahí sigue Rubén en el taller. Bueno, ahorita no porque estamos en pandemia, pero cuando usted guste. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, a ver, vamos a platicar entonces un poco de las cosas que yo hago. Entonces, les voy a hablar sobre la inteligencia artificial en la astronomía. Quizá algunos de ustedes eh, sepan bastante de este tema, pero bueno, en astronomía es algo bastante nuevo. Entonces, pues bueno, antes de llegar a la astronomía, pues me gustaría dar un repaso sobre este tema, en especial para la gente que todavía no se acerca a estos temas, ¿no? Y digo al público en general que nos está viendo a través de las diferentes redes. Bueno, pues empecemos. Bien, la pregunta principal aquí es, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Entonces, esta pregunta puede tener muchas respuestas, quizá filosóficas, porque tenemos que definir primero qué es la inteligencia humana, ¿no? Entonces, digo, algunos conceptos muy básicos podrían ser estos. La inteligencia artificial puede ser la imitación artificial de nuestro cerebro o bien la inteligencia exhibida por las máquinas. Pero bueno, como les digo, esto puede ser un tema de discusión muy grande, entonces dejémoslo como esto, como simplemente eh, el tratamiento de imitación de lo que hace nuestro cerebro, pero que lo hagan las máquinas, ¿no? Entonces, eso es en general lo que vamos a desarrollar en estos momentos. Muy bien. Entonces, un poquito de historia muy general. Eh, en el año de 1920, Karel Capet eh, escribió y hubo una obra llamada Los robots universales de Rossum, en la cual se inventó precisamente esta palabra robot, ¿no? Y en esta obra lo que mostraban era justamente esos entes, esas máquinas que simplemente hacían las mismas tareas que un ser humano, que podían imitar perfectamente a un ser humano.
Entonces, vamos, en estos años todavía no había computadoras, todavía estaba muy lejos el desarrollo de todo lo que es la computación y bueno, este término vino a desarrollar con nuevas ideas. Más tarde, como ustedes saben, Alan Turing en 1936 desarrolló su máquina famosa para decodificar aquellos códigos secretos en los que se comunicaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, gracias a su invento se pudo hacer el desarrollo de lo que ahora llamamos las computadoras normales o comunes de hoy en día, ¿no? Y gracias a ese invento se inventó o se propuso esta prueba llamada prueba de Turing en el año 48, en donde básicamente eh, lo que pretende esta prueba es tratar de ver si una persona es capaz de distinguir una máquina de otra persona. Es decir, una persona digamos, va a estar en comunicación con una computadora y con otra persona, llamámosla B. Si la comunicación entre que tenga con la computadora y la otra persona simplemente no es distinguible, la persona C no puede identificar quién es la computadora y quién es la otra persona, en ese momento la inteligencia, digamos, de la computadora va a alcanzar el mismo nivel que el pensamiento humano. Digo, afortunadamente todavía no llegamos hasta esos límites, pero las computadoras pueden ya desarrollar bastantes tareas mejores que los humanos. Pero bueno, vamos para allá poco a poco. En el año de 1956 hubo este congreso, esta reunión de grandes personas que son los padres de lo que llamamos actualmente la inteligencia artificial en el Congreso de Dartmouth. Entonces, digo, ellos estaban muy entusiasmados, era una generación con muchos intereses para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, dentro de las conclusiones que hubo, aquí destaco dos frases que dieron ellos, de Herbert Simon, que decía que en 20 años a partir de esta fecha del 56, las máquinas serían capaces de realizar cualquier trabajo que los humanos pudieran realizar. Digo, esto era maravilloso en estas épocas, ¿no? Tratar de decir esa frase. Y Marvin Minsky, que decía que dentro de una generación el problema de crear inteligencia artificial debería estar casi resuelto. Entonces hablamos que a partir de esos años, 20 años posteriores, digamos en los 80s, una generación después, cerca del año 2000, podríamos tener este control o estas máquinas, ¿no? Digo, no estaban tan equivocados porque finalmente estamos logrando eso, aunque con un poquito de retraso quizá. Esto porque después de esos años hubo una pérdida de interés. Por un lado, no había máquinas capaces de hacer muchos procesos que se requerían para que hubiera la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco de eso, un poco de que la gente no tenía mucho interés, me refiero a gente que financiaba los proyectos, entonces hubo un auge ahí que pues, simplemente no despegó, ¿no? Y se vino toda una época en donde pues, no hubo un desarrollo importante de lo que es la inteligencia artificial, sin embargo, las computadoras sí empezaron a desarrollarse más y fue hasta los años 80 y 90 cuando IBM empezó a desarrollar estas máquinas que aprendían a jugar ajedrez y en especial esta máquina denominada el Deep Blue, que fue la primera máquina en ganarle a un ser humano, en este caso a Garry Kasparov en el 97, ahora sí, pensando como máquina, ¿no? Entonces, bueno, este fue, digamos, el primer resultado o avance dentro de lo que es la inteligencia artificial. Bien, pues, como les comento, el término de inteligencia artificial surgió en los años 50. Más tarde, dentro de esta rama de lo que se llama inteligencia artificial, viene lo que se llama comúnmente machine learning en inglés, o traducido más o menos como aprendizaje de máquina, que empezó justamente en los años 80 y 90 a desarrollarse usando métodos estadísticos matemáticos. Y dentro de este campo del aprendizaje de máquina viene lo que es el deep learning o aprendizaje profundo, que comúnmente también se le llaman redes neuronales por la estructura matemática que tienen muy semejante a las neuronas humanas. Entonces, bueno, esto se desarrolló en el año por ahí del 2000-2010, ¿no? Y como ven, esto es algo bastante nuevo y es justamente este campo de las redes neuronales el que ha sido el que más resultados ha dado dentro del campo de la astronomía. Para entender un poco cómo trabajan las máquinas, pues primero debemos
pensar un poco, centrarnos y decir, bueno, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo aprende nuestro cerebro a distinguir cosas? Y después tratar de llevar esos conocimientos a una máquina para decirle a la máquina, ah, mira aquí, fíjate acá, haz esto, para que trate de imitar a nuestro cerebro. Entonces me gusta poner este tipo de imágenes siempre. Eh, por ejemplo, aquí, ¿cómo distinguir este tipo de cachorros de un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Bien, nuestro cerebro quizá en automático los distingue porque ha estado entrenándose durante muchos años, sabemos perfectamente lo que es un perro, debe tener un rostro, orejas, cuerpo, patas, mientras que el pollo, pues sabemos lo que es un pollo, cómo se ve empanizado, ¿no? Pues todas estas cosas, todas estas características que vemos, que si nos ponemos a pensarlo detalladamente, son características que vamos viendo para poder hacer esa distinción. Sin embargo, alguna persona, un niño muy joven, que no haya visto un pollo de este estilo, un perro de este estilo, va a ser difícil quizá que identifique esos mismos patrones, ¿no? Este caso quizás sea un poco más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre un perro de este estilo y un mechudo? Bueno, entonces aquí es donde ya empezamos a que nuestro cerebro trabaje un poco más e identifique cosas muy particulares de lo que es un perro o de lo que es un mechudo. Digo, aquí ya vamos a empezar a ver que el perro tiene que tener una nariz, unos ojos, aunque en este caso quizá el perro no se le vean muy bien los ojos, pero si vamos al caso de acá abajo, entre estos dos, vamos, es bastante complicado así a primera vista decir quién es el perro y quién es el mechudo. Tenemos que ver más o menos cuál es la estructura, ver que este tiene quizá una nariz por ahí, pero vamos, esto empieza a ser cada vez más difícil, ¿no? Este es un ejemplo que puede ser aún más, que puede confundir aún más. Si ponemos a algún niño de 3 o 4 años, quizá, vamos, no va a poder reconocer tan fácilmente entre este tipo de cachorros o un muffin, ¿no? Digo, estábamos viendo que quizá un perro va a ser aquel que tenga 2 ojos, una nariz, pero en este caso los muffins pueden tener también una apariencia de 2 ojos y una nariz. Entonces ahora hay que empezar a ver estructuras cada vez más complejas, decir, ok, el perro tiene 2 ojos y una nariz, pero la posición de ojos y nariz está muy bien definida, tiene que tener esta simetría más o menos bien definida, mientras que en los muffins, esos que parecen ojos y boca, quizá no están muy bien simétricos, además tienen otras texturas que se refiere al pan. Y bueno, decir estos conceptos a una persona para que aprenda a identificar, quizá puede ser un poco complicado. Ahora, traducir esto a una máquina, decirle a la máquina, ah, mira, fíjate en esto y aprende a distinguir lo que es un perro y lo que es un muffin, es ahí donde, bueno, gracias a todos los ingenieros y desarrolladores de las máquinas, pues bueno, la inteligencia artificial ahora puede hacer este tipo de tareas, ¿no? Aquí les presento un ejemplo clásico de cómo distinguir a un ser humano de unas pechugas de pollo. Algunas veces esto puede causar confusión, en especial si no sabemos quién es una persona. Bien, dentro de la inteligencia artificial existen operaciones matemáticas para llevar a cabo las tareas, pero ¿qué tareas se pueden hacer en inteligencia artificial? Bueno, principalmente son 3 tareas. La computadora o la inteligencia artificial puede identificar cosas, puede agrupar o clasificar y puede ajustar datos. Eso es básicamente lo único que hace la inteligencia artificial y a partir de estas tareas, pues se puede crear todo un mundo de posibilidades para resolver problemas. Como les decía, dentro de la inteligencia artificial están en particular esta área que se llama las redes neuronales. Y bueno, ¿cómo es que funciona una red neuronal o cómo es que la máquina aprende? Entonces, siguiendo el principio básico de las neuronas de nosotros, donde tenemos una neurona en los axones que van ligando eh, más neuronas, la información se transfiere a través de impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de pasar comunicación de una neurona a otra neurona para hacer las tareas de los humanos. ¿Cómo hacemos eso o cómo imitamos eso dentro de las computadoras? Bueno, pues tenemos un esquema muy parecido donde cada una de estas pelotitas pueden ser las neuronas y las neuronas de entrada, digamos que vamos a
rellenarlas con imágenes de un tipo para enseñarle a la red. Si suponemos o le decimos a nuestra computadora que todas estas bolitas amarillas las sustituimos por imágenes de aviones, por ejemplo. Entonces, a través de ciertos procesos o operaciones matemáticas, las otras neuronas que ya están dentro de mi computadora van a empezar a cargar cierta información de cada una de mis imágenes. Entonces, esta información va a ir pasando de neurona en neurona y podemos tener tantas neuronas como sean posibles. Al final le vamos a decir, ok, de toda la información que obtuviste de esas imágenes, te voy a decir que todo lo que viste es un avión. Entonces, cualquier cosa que hayas hecho aquí adentro, eso va a estar relacionado con un avión. Bien, ahora si le damos de entrada imágenes de autos y le decimos al final, bueno, todo lo que hagas va a ser un auto, pues la máquina va a empezar a agarrar sus características muy particulares de las imágenes y al final con toda la información que se concentra aquí adentro va a decir que eso es un auto. Si ahora le damos una imagen cualquiera y le decimos, bueno, con todo lo que ya aprendiste de diferenciar un avión o un auto, entonces la máquina va a agarrar esta imagen y te va a poder decir, ah, esto es un avión o esto es un auto, o aunque sea otra cosa como un pájaro, como no le has enseñado otra cosa más que autos y aviones, te va a decir, a lo mejor el pájaro es un avión, ¿no? Entonces, las máquinas o este tipo de forma de enseñarle a una máquina a entender cosas va a depender mucho de cuántas cosas le enseñemos y qué tanto le enseñemos, ¿no? Entonces, podemos tener muchísimos tipos de animales, objetos, y si le damos entre más y más imágenes le enseñemos de un avión, de un pájaro, la máquina va a ir aprendiendo a seleccionar ciertos patrones para identificar estas imágenes y poder decir qué tipo de objeto le estamos enseñando, ¿no? Entonces, bueno, este es el concepto general de las redes neuronales y con estas vamos a trabajar. Bueno, entonces, para que una máquina aprenda, necesitamos enseñarle, al igual que a un niño, a un bebé, esas Perdón, cosas. doctor, Sí, están preguntando en Facebook bueno, que está mencionando usted que se pueden hacer tres tipos de tarea, ajá. pero preguntan cuál es la diferencia entre identificar y clasificar. Bueno, ahorita vamos a ir a ejemplos más particulares, pero Ah, identificar ok. podría ser, en esta diapositiva que tengo, identifícame las letras, ¿no? Entonces, la máquina puede identificar las letras. Luego, agrúpame las, pueden ser otra vez letras o agrúpame las manzanas que veas en esta imagen, ¿no? Entonces, vamos, pueden estar relacionadas, pero son tareas ligeramente diferentes. Pero bueno, ahorita les enseño ejemplos más concretos al respecto. Entonces, bueno, como les decía, la máquina aprende, va a aprender lo que nosotros le enseñemos y entre más le enseñemos, mejor va a aprender. Entonces va a poder desarrollar la tarea que le pongamos con más eficiencia, ¿no? Entonces, este es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la inteligencia artificial para muchos puede sonar como algo muy de ciencia ficción, para otros quizás no tanto, pero bueno, ¿en dónde encontramos a la perdón, a la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial en estos días está por todos lados. Ah, reconocimiento de voz es perfectamente una tarea que está haciendo un algoritmo de inteligencia artificial. Todas estas eh, softwares o equipos donde está Siri, Alexa, el Google Assistant, perfectamente son ejemplos de inteligencia artificial. Análisis de textos, es decir, tratar de identificar ciertos patrones en los textos que escribimos, cómo se entrelazan palabras de un mismo tema. Esto donde lo vemos, bueno, pues lo vemos a diario cuando usamos una computadora, cuando vemos videos, películas, y ahora mismo los que están en Facebook. Si nosotros te buscamos en el buscador, o ya sea de Google, de YouTube, Facebook, temas relacionados con astronomía, por ejemplo, si diario estamos con algo de astronomía, eventualmente las compañías o la página saben que a nosotros nos gusta la astronomía, ¿no? Entonces nos va a empezar
a llegar información o a sugerir cosas relacionadas con astronomía. No sé, por ejemplo, Facebook nos puede poner anuncios de Celestron o de tiendas que vendan telescopios y cosas así, porque sabe que nos gusta la astronomía, ¿no? Entonces, bueno, todos estos algoritmos tienen una cierta base específicamente en la inteligencia artificial que estamos eh, enseñándole a nuestra computadora las cosas que nos gustan o a nuestro teléfono, y con base en eso podemos, bueno, las compañías pueden tratar de diversas formas estos datos, ¿no? En particular, algo que me gusta enseñarles es esto de Google, ¿no? Cuando ustedes empiezan a teclear algo que están buscando de cómo puedo construir un telescopio, por ejemplo, ¿no? Entonces, según la máquina en la que estén, si es una máquina pública, a lo mejor lo que les va a salir es simplemente lo que la mayoría de la gente ha estado buscando en esa plataforma, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, aquí en este caso están buscando el RFC, el CURP, un tema bastante común aquí. Sin embargo, si están dentro de su máquina donde diario están buscando, no sé, información, en este caso del COVID, de las vacunas, de la política, entonces quizá aquí ahora me va a poder, la frase se va a completar como cómo puedo conseguir una vacuna o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, eh, al principio esto me sacaba así como canas verdes porque decía, ¿cómo es posible que en mi máquina ya me esté como eh, diciendo qué es lo que quiero buscar, ¿no? O sea, de dónde agarra las ideas para decir qué es lo que estoy buscando, ¿no? Hay de decir que al principio esto me asustaba, pero bueno, ya después, pues esto se vuelve bastante rutinario. Entonces, bueno, toda la información que manejamos a la hora de utilizar la computadora, los teléfonos, pues bueno, todo eso se va guardando y al final, pues eh, se dan estas frases, ¿no? Estas proposiciones por parte de las páginas. Así que, bueno, cuidado con las cosas que buscamos. Otra cosa en la que está presente la inteligencia artificial es el procesamiento y reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esto también ya es bastante común hoy en día, del reconocimiento de caras, digo, ahora están estos nuevos teléfonos en donde se desbloquean simplemente con enseñarles tu rostro, cosa que es muy buena. Eh, Están algoritmos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en donde si tú subes una foto, la página te va a decir, ah, ¿quieres que etiquete a esta persona que aparece en esta fotografía, que se llama tal, porque ya está en la base de datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos, estas herramientas pues ya se usan a diario y la mayoría de la gente las usa y a veces pueden ser un poquito peligrosas, entonces hay que manejarlas con mucho cuidado. La otra es la clasificación de objetos o de imágenes. Una de las tareas fundamentales y en especial de las que yo hago es esto, clasificar cosas, ¿no? Entonces, al darle una imagen, yo quiero que la máquina me identifique, por ejemplo, si es un gato, si es un perro o si es este patito de peluche, perdón, de plástico que está aquí abajo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué va a hacer la máquina? Puede hacerlo de dos formas. Una es que va a agarrar simplemente la imagen completa y va a tratar de decir si hay ahí un gato o no hay un gato. La otra es tratando de definir los animales que haya en esa imagen, haciendo una pequeña segmentación y posteriormente una clasificación. Una de las cosas que hay que tener también cuidado es cómo está aprendiendo la máquina, esto que les decía, ¿no? ¿Qué es lo que le damos a la máquina para que pueda agarrar ciertos patrones y de ahí sacar un resultado? Por ejemplo, este es un caso común de errores que tiene la máquina, la diferencia entre un coyote y un lobo, ¿no? Aparentemente son iguales, son muy parecidos los animalitos, y la máquina es capaz de reconocerlos. Pero ¿qué hacemos? Si le damos este tipo de imágenes, en general, no siempre, por supuesto, los lobos están en ambientes de nieve, los coyotes están más en ambientes de bosque. La máquina, en vez de agarrar patrones dentro o sobre los animales, lo que va a empezar a hacer es agarrar elementos que están en el fondo de la imagen. Entonces, en general, si ve una imagen donde haya nieve o haya un fondo blanco, va a decir, esto es un lobo, punto, independientemente de cómo se ve el animal.
Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado también a la hora de estarle enseñando a la máquina, ¿no? Como que darle una variedad de opciones y decirle, mira, aunque no tenga nieve, puede ser un lobo y para esto, en general, cuando se trabaja con imágenes, el número de imágenes que tenemos que darle a la máquina para que aprenda es un número muy alto. Muy alto me refiero miles de imágenes. Otra cosa que ha sido muy popular en los últimos años es la ayuda en el diagnóstico de enfermedades, cuando le damos a la máquina que analice imágenes de tomografía, de rayos X, puede distinguir ciertos patrones que están relacionados con ciertas enfermedades. En particular, les comento que en la UNAM se creó un grupo de trabajo para identificar pacientes con COVID a través de imágenes eh, de rayos X y tomografía. Entonces, esta herramienta se desarrolló bastante rápido y actualmente se utiliza en muchos hospitales del Seguro Social y otros particulares. Entonces, bueno, ya la carga de trabajo que hay con los médicos, más la falta algunas veces de las PCRs, bueno, este elemento está ayudando a diagnosticar a ciertos pacientes, ¿no? Digo, afortunadamente los resultados son muy buenos y bueno, pues sigue ahí ayudando a la gente. Bien, bueno, más hacia el futuro, quizá la inteligencia artificial también va a estar en estos autos autónomos sin chofer, que todavía no vemos muy frecuente, pero eventualmente yo creo que los vamos a ver. Muy bien. Entonces, ahora sí, después de toda esta larga introducción, ¿qué pasa con la astronomía? Antiguamente, pues bueno, los astrónomos agarraban su telescopio desde los primeros telescopios hasta los más avanzados de hace algunos años, y lo que hacíamos pues era ir al observatorio, agarrar nuestro telescopio, observar, tomar una fotografía no con las cámaras actuales, sino todavía con placas fotográficas en donde, bueno, este era el tipo de imágenes que podíamos obtener en los telescopios hace algunos años, ¿no? Entonces, a partir de estas placas, pues sacábamos información y, bueno, observábamos pocos objetos. En el año de 1888, pues se hizo este catálogo llamado el nuevo catálogo general, en donde pues estaban básicamente todos los objetos observados en ese momento, donde se incluían estrellas, donde se incluían galaxias, nebulosas, en fin, todos los objetos astronómicos que se tenían en ese momento, ¿no? Bien. Luego, en el último siglo, básicamente, pues empezó con el desarrollo de telescopios, cada vez telescopios más grandes, se revolucionó también la fotografía, ya no pasamos de las placas fotográficas a las emulsiones, a los negativos y pues, posteriormente a lo que ahora la mayoría de cámaras tiene, que son los CCDs, ¿no? Entonces, gracias a todo este avance, a los telescopios y las cámaras, ahora podemos ver más objetos que anteriormente no se podían ver porque eran muy débiles, eh, objetos que simplemente eran difíciles de observar por todo este movimiento de la atmósfera. Entonces ahora tenemos telescopios que corrigen ese efecto de la atmósfera, o bien el telescopio Hubble que está allá afuera y evita todo este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues en particular, en mi caso, pues, yo siempre me he dedicado a galaxias. Entonces, hasta hace varios años, cuando, pues bueno, todavía estaba de estudiante y que no fue hace mucho tampoco, pues lo que hacíamos todos los astrónomos, pues había sido lo que siempre se hacía, ¿no? Ir al telescopio, eh, observar tus galaxias, tus estrellas u objetos, los que fueran, eh, llegar después a la oficina, trabajar con ellos y sacar resultados de esos objetos. Me refiero, digo, en mi caso, en promedio yo observaba del orden de 4 o 5 galaxias por noche, iba una semana, entonces tenía de 10 a 15 galaxias observadas. Esto me permitía hacer un análisis con 15 galaxias y listo. Entonces digo, afortunadamente todos estos pequeños trabajos fueron importantes para entender la evolución del universo hasta nuestros días, todo lo que sabemos hasta hoy, ¿no? Pero gracias a que toda esta tecnología vino impulsando, si tenemos mejores telescopios, mejores cámaras,
Entonces hubo este proyecto que empezó en el año 2000 llamado el Sloan Digital Sky Survey, SDSS, ¿no? Gracias a este proyecto pudimos conocer muchas más cosas en particular. Este proyecto lo que hizo fue observar todo el cielo en un 30% del hemisferio norte, ¿no? Entonces, digo, aquí está el mapa celeste y toda esta región fue la que se observó. Entonces, gracias a estas observaciones, pudimos construir cómo era nuestro universo. Y esta fotografía de arriba a la derecha lo que muestra es cómo es realmente la estructura del universo. No es que las estrellas o galaxias estuvieran distribuidas de una forma homogénea, sino que tenían ese cierto tipo de estructura como de esponja, que posteriormente se pudo reproducir con simulaciones de computadora, simulaciones en las que uno les da ciertos parámetros físicos y pueden reproducir este tipo de estructura, lo cual, pues bueno, concordaba bastante bien con la física que se sabe y con las observaciones. Pero bueno, para crear este mapa ya no necesitamos observar o no era suficiente con observar 5 objetos por noche, había que observar más. En esta diagrama tenemos aproximadamente 1 millón de puntitos, entonces, vamos, eh, todo cambió y en vez de tener ahora 10 objetos, 20 objetos, hasta 100 objetos, ahora teníamos miles y cerca del millón. Luego, gracias al telescopio espacial, pues pudimos observar todavía más objetos alejados que no estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, todas esas galaxias de cuando el universo era muy joven, pues todavía empezaron a jugar un papel importante a la hora de estudiar la evolución del universo. Bueno, regresando a la inteligencia artificial, lo que me preguntaban hace rato, ¿no? La inteligencia artificial puede identificar, clasificar y ajustar, básicamente. Ahora, ¿cómo vemos eso en la astronomía? La inteligencia artificial, como les comentaba, sigue siendo una herramienta bastante nueva, aunque como les decía, ¿no? En los computólogos, gente que se dedica a todas estas cosas, empezaron a hacer ya un buen desarrollo desde los años 80. En astronomía empezó a introducirse este tipo de herramientas por ahí del 2009, 2010, cuando empezaron a hacer ciertas pruebas para resolver algunos problemas. En particular, y esto no es solo porque yo hago galaxias, sino en general, uno de los primeros problemas que se atacó con inteligencia artificial fue la clasificación de galaxias, ¿no? En astronomía, para estudiar las galaxias, siempre es muy básico separarlas, todas aquellas que tienen esta forma esferoidal, las cuales llamamos comúnmente como elípticas, y todas aquellas que tienen brazos, que comúnmente llamamos espirales. Entonces, saber diferenciarlas siempre ha sido muy, muy importante. Incluso eh, esta base de datos que les comentaba hace un rato de 1 millón de galaxias, hubo una persona que como parte de su doctorado se puso a clasificar esas galaxias y bueno, no logró hacer todas, nada más logró clasificar 10.000 galaxias por todo el proceso que se lleva, que se requiere el tiempo que necesitamos para hacer esta tarea, ¿no? Entonces, como la inteligencia artificial puede clasificar cosas, era un problema muy, muy eh, importante que podía hacer la inteligencia artificial. Entonces, vamos, los astrónomos en general no sabíamos estas cosas. Entonces, lo que se hizo fue que en el 2014 se lanzó un concurso en donde se invitaba a toda la gente que quisiera a atacar este problema usando inteligencia artificial. Por supuesto es que hubo mucha gente eh, y los resultados que se obtuvieron fueron muy, muy buenos. Entonces, en el 2015 se dieron los resultados en donde se utilizaban justamente estas que llamo redes neuronales para atacar este problema y los resultados fueron fascinantes. Tenían una exactitud por arriba del 90%, que eso era simplemente maravilloso. Ahora, poder clasificar todo ese millón de galaxias que teníamos en unos cuantos minutos era simplemente algo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, con esto se empezaron a utilizar ciertas herramientas y principalmente estas que les digo
redes neuronales para diferentes problemas en astronomía. Entonces, como les digo, las redes neuronales, uno mete la información a la entrada, la máquina hace sus operaciones y al final nos da una clasificación. Eh, Uno de los problemas con la inteligencia artificial o en particular con las redes neuronales es que no sabemos qué está pasando aquí adentro. Esto es realmente una caja negra y ese es un problema, está ahorita en discusión, ¿no? ¿Cómo hacer o cómo tratar de entender qué está pasando ahí adentro? Esta imagen de aquí abajo que les muestro es, digamos, el equivalente, cada cuadrito, a una de las bolitas aquí en la última capa de neuronas de qué es lo que está viendo la máquina. Entonces, esto a lo mejor era una galaxia de este tipo espiral, pero la máquina lo que está haciendo es descomponiendo esta imagen en miles de patrones y al final lo que va a ver es esto, ¿no? Este tipo de imágenes y con base en eso va a hacer su clasificación. Entonces, quizá algunas de estas características o patrones no signifiquen nada para nosotros, pero para la máquina es lo que va a utilizar para hacer la clasificación. Bien, ahora, ¿qué diferencia hay con la identificación de objetos, como me preguntaban hace rato? Bueno, esta tarea es clasificar. Tengo mis objetos y los quiero separar de alguna forma. Ahora, la identificación de objetos. ¿A qué me refiero con esto? Es simplemente, esta es una imagen del cielo. En esta imagen hay estrellas, hay galaxias, a lo mejor hay una que otra nebulosa por ahí que a lo mejor no estoy viendo, algún cúmulo de estrellas que puede ser muy pequeño. Lo que pretendemos aquí con la identificación de objetos es que la máquina, al ver esta fotografía, empiece a seleccionar objetos de acuerdo a ciertas características que ya tiene. Si bien es un cierto tipo de clasificación, vamos, no lo nombramos clasificación porque no estamos separando objetos, simplemente tratamos de identificar dentro de esta imagen cuáles son aquellos que me interesan. Por eso digo, eh, están relacionadas, sí, pero es un poquito diferente el concepto. Entonces, digo, una galaxia tiene este tipo de patrones, perdón, aquí me confundí, las estrellas son estas y estas son las nebulosas, ¿no? Entonces, cada uno tiene un patrón diferente, entonces la máquina va a empezar a detectar cada una de estas estructuras. La otra es el análisis de datos. El análisis de datos me refiero a estas tablas gigantescas que tenemos por cada galaxia, donde tenemos el color, la masa, edades, en fin, diferentes informaciones que si tenemos 1 millón de galaxias, ya sabrán ustedes de qué tamaño son estas tablas, ¿no? Entonces, las computadoras, o en especial la inteligencia artificial, nos está ayudando a eh, buscar información física de todo este conjunto de datos. Otra de las cosas muy importantes es eh, la detección de líneas en los espectros. Como ustedes saben, un espectro es simplemente la descomposición de luz que vienen de los objetos en los colores del arco iris. Eh, Cuando se descomponen, se pueden observar estas líneas negras, que llamamos líneas de emisión u otras en absorción, y estas líneas lo que nos van a dar es información sobre la temperatura, la distancia, la composición química de los objetos y muchas otras cosas, ¿no? Otra vez, tener 1 millón de estas cosas, pues es maravilloso, hay mucha información, pero ¿cómo los vamos a procesar? Si bien hay muchos métodos para extraer esta información, el método de Machine Learning ha resultado ser muy eficaz para identificar las líneas y darnos esa información. Los lentes gravitacionales es una de las cosas que actualmente es un gran problema. Pueden ser estructuras de muy bajo brillo y muy difíciles de identificar cuando se tienen muchas galaxias. Muchas queremos hacer aquí es justamente la identificación de lentes gravitacionales, ¿no? Que son todas estas estructuras. Galaxias en interacción es una de las claves para entender el mecanismo de formación y evolución de estos objetos. Encontrarlos otra vez es una tarea, está de moda ahorita. Más recientemente, y esto me refiero a los últimos 2 años, se ha intentado hacer simulaciones del universo, pero no como tradicionalmente se hace, que es a través de un código numérico que se le da a la computadora y la computadora empieza a hacer las operaciones que se requieren para poder hacer este tipo de simulaciones, ¿no? Esto toma muchísimo tiempo,
es muy costoso computacionalmente. Entonces, lo que se quiere ahorita, lo que se está intentando es hacer este tipo de simulaciones, pero no a través de esos métodos, sino decirle a la máquina, estos son mis parámetros físicos y esto es lo que espero que me des, o estas son como lo que yo espero que me produzcas, ¿no? Entonces, esto es algo muy nuevo que la gente está haciendo para ahorrar tiempo de computadora principalmente. Ahora, lo que les he comentado es que hemos pasado de unas, pero los últimos, pues, como estos telescopios, las nuevas bases de datos, lo que están produciendo ahora un telescopio que se llama observaciones de bastantes cientos de millones de galaxias, ¿no? Entonces, como referencia, este telescopio se va a poner en operación en 2023. Aquí en el Instituto de Astronomía y en general en México estamos creando un grupo de trabajo para participar en este proyecto. Y bueno, una de las cosas es que este proyecto va a tratar de mapear todo lo que se pueda del cielo en el hemisferio sur, porque está en Chile. Y para que se den una idea, pues va a producir una cantidad de información de aproximadamente 20 terabytes por noche, ¿no? Entonces digo, pues una computadora actualmente de escritorio pues tiene de medio terabyte, un terabyte máximo. eh, Digo, hay más sofisticadas, pero en general ese es el promedio. Entonces imagínense llenar 20, el disco duro de 20 computadoras cada noche y esto por 10 años, ¿no? Entonces, la cantidad de información que vamos a tener es simplemente imposible de manejar con las herramientas que actualmente tenemos. Entonces, es aquí donde se va a hacer se va a tratar a la inteligencia artificial realmente como quizá la principal herramienta para procesar toda esta información. Y en particular en lo que nosotros vamos a trabajar en el Instituto de Astronomía son estas cosas, tratar de identificar todas estas huellas que no se veían antes. Aquí les pongo, por ejemplo, lo que comúnmente veíamos en una galaxia, lo que las observaciones nos han dado hasta ahorita. Con este proyecto vamos a poder observar toda esta estructura que puede ser polvo, gas, pequeñas estrellas por ahí de muy bajo brillo que no se están observando ahorita. Entonces, uno de los problemas que estamos atacando con inteligencia artificial es justamente esto, tratar de detectar todas estas estructuras de bajo brillo que nos permitirá entender los procesos que se están llevando a cabo ahí, ¿no? Y bueno, todo lo que les he contado hasta ahorita, pues es, como les decía, enseñándole a la máquina qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos. Pero las nuevas técnicas que se llaman aprendizajes no supervisados es simplemente dejarle a la máquina que identifique cosas, que identifique todos los objetos que encuentre aquí, que los agrupe y ya después nosotros veremos cómo sacarle información a eso. Pero bueno, este es algo que se está desarrollando en estos momentos. Para concluir, simplemente quiero decirles que todo esto de la inteligencia artificial no es una cosa científica, está por todos lados, es parte de nuestra vida diaria y que nos está ayudando a resolver muchos problemas en astronomía, en especial ahora que tenemos estos grandes proyectos. Y bueno, digo, aquí en esta comunidad hay muchos jóvenes que quizá apenas están empezando a definir su futuro, así que si en algún momento quieren estudiar astronomía, pues bueno, a través de la inteligencia artificial les aseguro que hay un buen porvenir. Entonces, bueno, de mi parte esto sería todo y ahora sí, preguntas. Adelante, si tienen alguna pregunta en Zoom, por favor, y en Facebook igual, si la quieren escribir y ya yo se la comunico al doctor. Yo tengo una pregunta. Sí. A partir de las computadoras, por ejemplo, ahora ya se puede comunicar un teléfono celular o una tablet a un telescopio por vía Wi-Fi o vía Bluetooth. Sí. ¿Eso se puede considerar como inteligencia artificial? ¿Es viable eso o es solamente un control remoto, por decir?
Bueno, finalmente le estamos diciendo a la máquina que, bueno, o al teléfono que haga una operación. Estamos enviando una señal y la otra parte está recibiendo esa señal. Entonces, es una tarea muy específica y como la máquina, desde mi punto de vista, no está desarrollando un proceso por sí sola, entonces yo no la contaría como parte de inteligencia artificial, sino más bien es una tarea que le estamos, que ni siquiera le enseñamos, simplemente mandamos una señal y la otra recibe una señal. Ajá. Sí, me refiero también porque cuando uno se comunica así, el mismo programa empieza a corregir la deriva del telescopio, o sea, Ujú. automáticamente, obviamente viene programado en el programa del telescopio, ¿va? Pero es una parte como que lo hace automáticamente y pareciera que uno es el que lo está haciendo, ¿va? Sí, sí, exacto, Se está exacto. corrigiendo eso y eso es bastante difícil ya, ¿no? Así Porque es. está viendo la imagen Sí, de hecho, a ver, de una una de las estrella, cosas, ajá, y al ver la imagen de una estrella, está siguiendo esa estrella como si uno lo estuviera haciendo, ¿no? exactamente. Sí, bueno, quizá algo que no comenté y quizá es relevante, es que, bueno, eh, vamos, todas estas son definiciones que igual podrían diferir un poco, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos que en general nosotros no le damos las reglas del juego a la máquina, mientras que cuando no es inteligencia artificial nosotros les damos las reglas. Es decir, si nosotros hacemos un software que haga específicamente, para que la máquina haga específicamente tareas, no es realmente una inteligencia artificial. Sin embargo, si nosotros le decimos a la máquina nada más, tengo esto y quiero que me saques esto de resultado, entonces la máquina va a jugar con lo que tenga que jugar y va a sacar esas tareas. Vamos, sí hay una componente ahí, ¿no? Con el software, Uh -huh, pero siento que si la máquina solo está jugando con las reglas que le demos, no está realmente haciendo esa inteligencia que uh -huh. esperamos. Ok, ok. Entonces todavía falta. Sí, sí, exacto. Sí, todavía le falta, ¿verdad? Y digo, a ver, hasta el momento los resultados son muy buenos, hace Uh -huh, tareas muy buenas la máquina, pero es eso, ¿no? Son uh tareas -huh. muy Sí, particulares. muy predeterminadas, digamos, ¿no? Exacto. Es con los algoritmos que se le dan, ¿no? Así es, así es. Ajá. Ok, gracias, doctor. Ujú. Muchas gracias, doctor. Entonces me imagino que todo esto en algún momento va a servir mucho para hacer un poquito más fácil la investigación para ustedes, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si hay investigadores que se dedican, por ejemplo, solo a estrellas variables o solo a binarias, todo esto ya va a poder clasificar de una mejor manera para irnos a determinado estudio, ¿no? Efectivamente, de hecho, digo, estos que mencioné ahorita son algunos de los ejemplos que se pueden atacar en astronomía, ¿no? La gente que hace estrellas variables justamente o que está buscando supernovas, gracias a este telescopio que les mencioné, va a ser posible identificar estos objetos porque este telescopio va a estar observando cada 3 noches todo el cielo, ¿no? La cámara es gigante, el rango es gigante. Entonces, digamos que cada 3 noches vamos a poder medir si hay una varianza en la luminosidad de las estrellas y en especial podemos medir justamente la variabilidad de estas estrellas variables, por así decirlo. Y si hay supernovas, ¿no? Digo, podemos comparar una imagen de hoy con la imagen de la siguiente semana y ver estas varianzas. Entonces, claro, hacerlo con los métodos tradicionales, vamos, sí sirve y son muy buenos, pero si queremos analizar los millones de estrellas que pueden estarse observando cada noche, vamos, es una locura. Además, el poder de cómputo que se requiere también es muchísimo, mientras que la inteligencia artificial, una vez que ya tenga un cierto entrenamiento, la identificación posterior no requiere de mucha capacidad de cómputo. Entonces, eso lo hace ser más, un método más viable para analizar. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta.
Parece que no. Pues es que es un tema realmente apasionante, pero es un tema pues nuevo, ¿no? A lo mejor Exactamente. tenemos que empezar a asimilar mucho esta parte de la tecnología, que pues para las personas jóvenes es muy fácil, pero ya los que somos de décadas anteriores, pues ya no lo asimilamos tan fácil, nos cuesta más trabajo, ¿no? Sí, de hecho, a ver, esto es algo que está pasando a nivel mundial, no solo aquí. Digo, hay maravillosos astrónomos, investigadores que han trabajado toda su vida de cierta forma haciendo astronomía y ahora les cuesta mucho trabajo justamente entrar dentro de estas nuevas tecnologías, ¿no? Ah, hay mucha gente que incluso está en desacuerdo con tener estos telescopios y tener estos proyectos tan grandes. eh, y bueno, justamente una de las razones es esas, ¿no? Que hay que pues aprender a actualizarse un poco con estos métodos, técnicas, y para algunas personas pues quizá nos cuesta más trabajo que a otras, y entonces pues también dentro de la ciencia es algo que está muy discutido. Así es, pero pues hasta es un campo de acción interesante, sobre todo para los jóvenes que ahorita están viendo a ver qué van a estudiar, qué pueden hacer y ellos son muy apasionados de la tecnología, ¿no? Entonces, esto suena bien interesante, la verdad. Efectivamente, y, bueno, algo que digo, a mí nadie me enseñó realmente, todo esto lo aprendí yo con videos ahí de cursos de otras universidades, porque realmente hasta hace unos años no había un curso especialmente de esto, ¿no? Y pues lo que la gente, la comunidad dice es que esta herramienta, pues, vamos, es una herramienta que actualmente se está usando en todos lados, para casi todo, dentro de las áreas sociales, financieras, en fin, muchos campos. Y lo que ahora les decimos a nuestros estudiantes es eso, si quieren aprender estas técnicas que realmente no son difíciles, eh, vamos, al final pueden ser aplicadas en muchos campos de la sociedad. Como les decía hace un momento, ¿no? Estas técnicas nos están ayudando ahorita a combatir el COVID, por ejemplo, Ujú. y pues al mismo tiempo a la gente que quizá le guste hacer dinero, pues se puede implementar algún tipo de estas técnicas dentro de las finanzas. Así es. Doctor, mira, aquí en tenemos el chat en el Zoom. Eh, bueno, Pedro Daniel Velázquez está preguntando en qué usted recomendaría una maestría en el Instituto de Astronomía y qué opina sobre la maestría en ciencias dice en ML, no sé, la Ay, verdad ahí sí perdonen mi ignorancia, sí, supongo que se refiere a Machine Learning, aprendizaje de máquina. en Nottingham University. Bueno, a ver, eh, en cuestión de astronomía, efectivamente, el Instituto de Astronomía de la UNAM, pues es bastante bueno. Más allá de que tenga buenos investigadores, es un lugar donde están básicamente todos los temas de astronomía. Ahí siempre hay un especialista en cada tema, ¿no? Es un departamento bastante grande y, pues, bueno, por consiguiente uno tiene mucha relación con diferentes proyectos. Entonces, vamos, la maestría ahí es bastante recomendable. Ahora, hacer una maestría o en algo que ya sea más enfocado hacia análisis de datos o aprendizajes de máquinas, eh, quizá México todavía no llega a este punto, sin embargo ya hay algunos cursos y algunas maestrías orientadas a eso en el Instituto de, ¿cómo se llama? De matemáticas aplicadas, no me acuerdo el significado de todas las siglas, el IMAS de la UNAM. Eh, o bien en el Simvestab también, si no mal recuerdo, ahí también hay este tipo de cursos. Ahora, lo bueno de que tiene Nottingham y en general el Reino Unido es que en 2015, 2016, eh,
el gobierno se dio cuenta de que la inteligencia artificial era un campo que podía dar para mucho. Entonces, en esos años se impulsó una reforma para que casi todas las universidades del Reino Unido dieran una maestría en inteligencia artificial y análisis de datos, con aplicación no solamente en ciencias, sino, como les comentaba, en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, considero que una maestría por allá ya enfocada en esos temas puede dar de mucho porque ahí tienes posibilidad de aplicarla a lo que quieras, básicamente. Y otra cosa, las compañías en el Reino Unido, las compañías privadas me refiero, y algunas gubernamentales, eh, dan mucho peso a la gente que sabe de estos temas. Entonces, digo, alguna vez que estuve viendo trabajos dentro de la industria privada, era claro, ¿no? Decía ahí, dentro del sector financiero, que es lo que me gusta también, decía ahí, necesitas saber esto, o sea, mucha estadística, y además, si sabes algo de inteligencia artificial, casi casi es un hecho que te contratamos. Entonces, pues sí hay que evaluarlo, pero dentro de inteligencia artificial yo creo que el Reino Unido es de los mejores lugares para estudiar eso. Ok, muchas gracias, doctor Pedro Daniel. Ojalá que haya quedado respondida tu respuesta. Arturo Ibarra, dice que si se ha desarrollado aquí en México algún proyecto de inteligencia artificial y que si es así, ¿cuándo o desde cuándo se está llevando a cabo este tipo de proyectos? Ok, bueno, en general inteligencia artificial, conozco muy pocos colegas que hacen esto. Como les comentaba en el IMAS, el Instituto de Matemáticas Aplicadas, ahí hay un grupo que se dedica a esto y no es solamente en astronomía, sino se dedica a la aplicación en varias áreas del conocimiento. Eh, Fuera de ahí, como les digo, no conozco realmente a más personas. En el Simvestat tengo entendido que hay un grupo, pero no estoy en contacto con ellos. Y dentro de astronomía, solo existe una persona en Ensenada, en la sede de Ensenada, y 3 personas aquí en CEU, los que trabajamos en este tema. Entonces, y nosotros empezamos a trabajar hace apenas un par de años. Entonces, no es mucha la comunidad que trabaja en estos temas todavía. Ok, gracias, doctora. Aquí hay una pregunta un poquito complicada. Marco Torres, aproximadamente cuándo la inteligencia artificial nos va a tomar a control sobre la humanidad. Yo creo que todavía falta. A ver, hay muchísimos avances y los robots, las máquinas pueden hacer muchas cosas, pero todavía son tareas muy especializadas. Todavía, siento que todavía no llegamos al punto de que la máquina o el robot desarrollen por sí mismo una inteligencia eh, con base en diferentes aspectos. Es decir, no solo respecto a una serie de tareas, sino que también esté involucrando, no sé, factores del ambiente, factores sociales, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte social, quizá cultural, es lo que le falta a la inteligencia artificial. Y bueno, esto no sé cuánto tiempo se pueda llevar, pero siento que todavía le falta. Así es, esa sería parte de lo que se llama ahora como singularidad tecnológica, ¿no? Exactamente. Ok, pues no sé si tengan alguna otra pregunta en Zoom. Pues parece que no. Doctor, pues muchísimas gracias. Es muy apasionante el tema que nos compartió hoy. Esperemos poder llegar a ver algo de lo que podamos avanzar como humanidad en esta parte, ¿no? Muchas gracias, Así José es. Antonio. Muchas Sí, Mario, gracias. Felicidades, doctor. Gracias, Excelente Felicidades. conferencia.
Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Este pequeño reconocimiento por su excelente presentación Inteligencia Artificial en Astronomía. Muchísimas gracias y vamos a darle un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Para nosotros gracias. será un gusto tenerlo algún día nuevamente en las instalaciones de la SAM, ahora que esto nos lo permita, ¿no? Así es. Bueno, pues ya nada más es despedirnos. Bueno, queremos decirle, amigos y compañeros de la Sociedad Astronómica, que estamos deseando por la pronta recuperación del doctor Armando Higareda Llamas, quien es presidente del Consejo Directivo, y bueno, pues que estamos con su esposa, con sus hijos, con sus familiares, esperando que nos den muy buenas noticias el día de mañana. Necesitamos también de recordarles que tenemos nuestra página de la Sociedad Astronómica de México, la página web, que nos pueden escribir en el correo electrónico Sociedad Astronómica de México AC, @gmail.com. Y bueno, la semana que viene los esperamos el próximo 10 de febrero. Va a ser la plática a cargo del doctor Luis Antonio Aguilar con el tema Primer Mapa en 3D de la Galaxia. Entonces, va a estar también muy interesante, los esperamos. Y bueno, sin más, les agradecemos tanto a nuestros compañeros en Facebook como a nuestros compañeros en Zoom, que nos están escuchando. Y pues muchísimas gracias, nos estamos viendo dentro de 8 días y pues aquí los esperamos, esta es su casa. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, a todos. buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, muchas Antonio. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta Adiós. a todos. Ay, buenas noches. Bye. Adiós, Gracias. Leslie. Adiós, Laurita. Ay, un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos, Gracias, sigámonos también ustedes. cuidando. A todos. Gracias. Cuídense. Anselmo, buenas noches. Arturo, buenas noches. Buenas Don noches. Jorge Buenas Gabriel. noches, que descansen. Hasta mañana. Gracias. Jorge Igualmente. Gabriel, es Hasta un mañana. gusto que esté aquí con nosotros. Gracias por todo. Sí.